chicos y chicas, voy a realizar la revisión del quiz número 3 a través de este video para que todos y todas puedan atender una solución, una general, y puedan también hacer una autoevaluación a nivel de procedimiento. Las calificaciones se las voy a enviar pronto, la calificación individual, pero por ahora lo importante es que podamos tener las soluciones y que ustedes puedan repasar, estudiar y eh, prepararse de la mejor forma para el examen. En el quiz teníamos una primera pregunta respecto de un modelo de corte transversal con tres empresas en las que se está modelando la inversión a partir de las ventas y las utilidades con una regresión poblacional, ¿verdad? Con tres parámetros y se plantea que tiene un patrón heterocedástico, ¿verdad? X1 por una varianza homocedástica sigma cuadrado, de tal forma que los estimadores MCO pierden sus cualidades de ser los mejores estimadores lineales sin sesgados. La pregunta era que propusiera y planteara una transformación de la ecuación de regresión tal que pueda efectuarse la estimación mediante mínimos cuadrados generalizados. Respecto de esto, ¿verdad? Lo que nosotros y nosotras tenemos que recordar es que vamos a utilizar un valor, una transformación, una relación a través de un vector o de un valor que nos va a permitir eliminar ese patrón heterocedástico. Entonces, en ese sentido, puede interpretarse de varias maneras, pero vamos a hacer una, digamos, como de lo más intuitiva, ¿no? Para entender qué es lo que se refiere con este procedimiento. Entonces decíamos, queremos eliminar el patrón heterocedástico, conocemos el patrón heterocedástico, es decir, sabemos que la varianza heterocedástica es en el fondo la multiplicación de un valor x1 por la varianza homocedástica. Este valor x1 puede ser de dos formas. Podría ser otra variable aleatoria, ¿no? Y estaremos diciendo que entonces la varianza tiene una distribución de probabilidades de aquí que parecería conjunta, o al menos estaría multiplicado. Y la otra sería que sea un valor, nada más, es decir, que realmente tuviéramos algo parecido, semejante a lo que conocemos como factor inflacionario de la varianza. En todo caso, vamos a asumir que es una variable aleatoria, por ahora, vamos a ver cómo lo vamos a resolver. Sería una manera muy general, ¿no? Pero van a ver. Y lo que queremos es decir que vamos a generar la variable x1, o sea, este valor, a partir de una función tal que cumpla esta condición, ¿no? Que el valor esperado de esa variable al cuadrado, o sea, el valor esperado al cuadrado de esa variable más bien, sea x1, ¿no? Ya sea que x1 sea un valor, ya sea que sea una variable aleatoria. Pero el punto es que queremos generar este x1 a partir de otra variable que cumple esta condición. ¿Y por qué esta condición? Ya lo vamos a ver a continuación, por la transformación que tenemos que hacer para eliminar ese patrón. Entonces, ¿qué estamos suponiendo? Y acuérdense que con las demostraciones muchas veces lo que tenemos que hacer es hacer el supuesto correcto. Entonces, vamos a suponer que x1 es una función de otra variable zi, ¿no? De tal forma que podamos proponer una transformación que sea y entre zi es igual a beta sub 0 entre zi más beta 1 x1y entre zi más beta 2 x2 entre zi, la que vamos a reexpresar tal y como lo hemos visto a nivel teórico, como de nuevo un y, ¿verdad? Asterisco, ¿verdad? Más un alfa 0, más un alfa 1 a 1 asterisco, ¿verdad? Más un alfa 2 x2 asterisco, ¿no? Y un residuo asterisco. ¿No? Al tener esa transformación, ¿verdad? Y con este supuesto que hemos hecho, vamos a asegurarnos que vamos a poder realizar la regresión por mínimos cuadrados generalizados debido a que cuando hacemos el valor esperado del residuo, aquí tenemos el residuo ajustado, ¿verdad? O sea, más bien el residuo normal, digamos, porque eso sería el error del residuo ajustado. Vamos a tener entonces que asumiendo independencia además, ¿no? Que tendríamos el valor esperado del residuo al cuadrado dividido entre el valor esperado de z al cuadrado. Como definimos por supuesto que x, el valor esperado de z2 al cuadrado es x1, entonces vamos a decir que esto es el valor esperado del residuo al cuadrado dividido entre x1. Como ya sabíamos que el valor esperado de x, el valor esperado al cuadrado del residuo al cuadrado es x1 por la varianza homocedástica x2, al tenerlo dividido entre x1 nos va a quedar que la varianza de esta regresión es
homocedástica y por lo tanto ya se cumplen los supuestos que ocupamos para hacer la regresión. Esa sería una manera muy teórica de resolverlo, digamos, la adecuada en el sentido analítico desde el punto de vista de en qué consiste el método. Resulta que podríamos definir que como z1, bueno, el valor esperado de z1 es igual a x al cuadrado, podríamos pensar que, bueno, dado que genera x1 con esta condición, podríamos definirla a manera exploratoria como que z1 es la raíz cuadrada de x1, ¿verdad? Y por lo tanto la transformación y asterisco sería igual a y dividido entre la raíz cuadrada de x1, ¿verdad? Ahora, para que podamos definir esta forma funcional específica y no a nivel teórico como esto, ¿verdad? Tendríamos que suponer de alguna forma que x1 es algún tipo de constante. ¿Verdad? Podría ser un tipo de constante a priori o a posteriori, pero tendría que ser alguna forma de tipo de constante. ¿Para qué? Para que cuando lo sacamos del valor esperado al cuadrado sea su valor al cuadrado, ¿ok? ¿Verdad? Entonces eso es como importante ya a la hora de proponer una solución, una transformación ya puntual, funcional, formal, y no una transformación, digamos, a nivel como puramente teórico que cumpla con las condiciones que requerimos a nivel estadístico y matemático para realizar la regresión. Esa es la pregunta número 1, tenemos 30 puntos y yo en términos de evaluación básicamente estoy valorando que hayan intentado resolverla, no necesariamente que tengan la respuesta correcta, luego después revisándolo me parece que es un procedimiento bastante elevado, superior, digamos, a nivel de razonamiento, a nivel de econometría, y podría ser que la mayor parte de ustedes haya tenido dificultades con esta pregunta. En todo caso, lo que estoy valorando es que hayan intentado resolverla. Esta es sobre la pregunta número 1. En la pregunta número 2 teníamos una serie de regresiones. Teníamos dos regresiones por mínimos cuadrados ordinarios. Primero una variable en la que tenemos una regresión en la que tenemos dos variables. La inversión está modelada a partir de una constante, las utilidades y las ventas. Teníamos los coeficientes, la división estándar y la información general sobre R, F y otras características estadísticas de esta regresión, ¿no? Como el tema del estadístico D de Irving-Watson, o el R ajustado. También teníamos otra regresión en la que tenemos la inversión, pero solo modelada a partir de la constante y de las ventas. De igual forma teníamos los errores estándar, los coeficientes, el R ajustado, R normal, el estadístico F, el de Irving-Watson, ¿ok? Y se nos pedían una serie de cosas. Primero, determinar la significancia individual y conjunta de los coeficientes en cada uno de los modelos de acuerdo con la información de la salida. Entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, elegir estadísticos de prueba. ¿Cuál es el estadístico de prueba para la significancia individual? Decimos que es una t-student. Y para la conjunta decimos que es una f. ¿Verdad? Ahí tendríamos que definir el nivel de significancia. Puede ser el 5, puede ser el 10, puede ser el 1. ¿Verdad? Vamos a ver cada quien cómo lo hace. Y formular las hipótesis tanto nulas como alternativas. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Vamos a empezar con la significancia individual. Decimos, usamos la de t-student. En este caso, para el primer modelo, vamos a utilizar 10 grados de libertad porque tenemos 3 coeficientes, ¿verdad? Ahí podríamos decir variables más la pendiente o directamente la cantidad de parámetros a estimar. Definimos un nivel de significancia a un 5% de una cola, ¿verdad? Puede ser positivo o negativo, que vamos a indicar en las hipótesis alternativas. Y este tema de hacerlo a una cola es porque ya tenemos un signo esperado, ¿verdad? Y eso es un poquito un nivel de análisis mucho más robusto, porque estamos definiendo ahora sí que nos interesa no solo que sea diferente de cero, sino que tenga un sentido teórico y económico. Entonces eso es importante. Entonces decimos excepto beta sub 0, decimos, bueno, la hipótesis nula es que el coeficiente beta sub 0 es igual a 0 y la alternativa va a ser que el beta sub 0 sea mayor que 0. Y esto debido a que esperamos que la inversión sea siempre mayor que 0. O sea que a pesar de que nuestras variables explicativas sean 0, la inversión sea siempre mayor que 0. Tenemos esa perspectiva, esa expectativa en términos de teóricos, ¿no? Vemos los coeficientes, el coeficiente nos sale negativo, 1344, ¿verdad? La fórmula de cálculo, como lo vimos en las fichas, es el estimador entre su error estándar, ¿verdad? Asumiendo que la hipótesis nula es que es igual a 0, y el valor de tabla, el valor muestral que obtenemos es menos 29.78. El valor de la t-student a 10 grados de libertad es de 1.81. Y ojo esto, si bien se puede rechazar la hipótesis nula, ¿verdad? De que no es igual a 0,
o sea, sabemos que no es igual a 0, tampoco podemos aceptar la alternativa, ya que no se obtuvo evidencia estadística de que fuera mayor que 0. Y nuestra alternativa no es que sea diferente, es que sea mayor. Entonces, por lo tanto, si bien podemos rechazar la hipótesis nula, no podemos acoger la alternativa. Y esto, digamos, va a suponernos que en determinado momento tuviéramos que considerar por qué razón el signo esperado en determinado coeficiente es diferente del signo observado. Esto más que todo a nivel del análisis teórico, de la regresión que estamos haciendo. Luego tenemos el coeficiente dependiente beta 1 del primer modelo, y vamos a decir que la hipótesis nula es que es igual a 0 y la alternativa de que es menor que 0, porque vamos a suponer o vamos a considerar teóricamente que las utilidades disminuyen los fondos disponibles para la inversión. Aquí podríamos pensar que puede haber un fenómeno de autocorrelación en términos de el rezago tanto de la inversión como de las utilidades en las futuras inversiones. No estamos entrando en un análisis tan detallado, vimos que el Durbin-Watson en todo caso sí nos habla de cierto tipo de autocorrelación, ¿verdad? Pero no nos interesa resolverlo en este momento, nada más formulamos la hipótesis, ¿no? Entonces la hipótesis es que sea menor que 0. Realizamos el cálculo, es el coeficiente beta 1 entre su error estándar, ¿verdad? Que venían en la salida, y obtenemos que el valor de tabla es menos 3, el valor de muestral es menos 3.80. El valor de la t-student en 10 grados de libertad es menos 0.81, por lo que rechazamos la hipótesis nula y además aceptamos la alternativa, ya que tenemos evidencia de que sí es menor que 0. ¿Verdad? Ahí tenemos entonces un resultado satisfactorio en términos de signo y en términos de evidencia estadística. Finalmente tenemos el coeficiente de la pendiente beta sub 2, ¿verdad? Vamos a decir que la hipótesis nula es que es igual a 0 y la alternativa es que es mayor que 0 porque las ventas aumentan los fondos disponibles para la inversión. Realizamos el cálculo, beta sub 2 entre su error estándar, nos da un valor de 5.86 y como habíamos visto para 10 grados de libertad, el valor de tabla es 1.81, por lo que rechazamos la hipótesis nula y además aceptamos la alternativa de que se obtuvo evidencia estadística de que es mayor que 0. Así realizamos la primera parte de la pregunta, luego tenemos que analizar el modelo 2, ¿verdad? Y bueno, antes de pasar al modelo 2 vamos a ver la significancia conjunta del modelo 1, ¿verdad? Y para esto utilizamos la tabla F, ¿verdad? La famosa tabla F de Snedeker con 2 grados y 10 grados de libertad en 10 en el numerador, 2 en el numerador y 10 en el denominador, ¿verdad? Y decimos que h sub 0, la hipótesis nula es que tanto beta sub 0 como beta sub 1 como beta sub 2 son igual a 0. Estamos diciendo que son todas iguales a 0 simultáneamente. Y la hipótesis alternativa es que o beta sub 0 es diferente de 0, o beta sub 1 es diferente de 0, o beta sub 2 es diferente de 0. Es decir, al menos uno de ellos al mismo tiempo es diferente de 0. Simultáneamente no son 0. Y el valor muestral, ¿verdad? Para una prueba F con 2 y 10 grados de libertad es 20,88. ¿Verdad? O sea, perdón, el valor muestral que obtuvimos con este modelo es de 20,88 y esto es mayor que el 2.92 de la tabla por lo que se rechaza la hipótesis nula. ¿Verdad? Este valor 20.88 viene dado por la salida, ¿verdad? Como veíamos, es parte de la información que viene acá, ¿verdad? Es parte de el resultado que nos da la salida, en este caso son DViews, y por tanto nada más estábamos comprobando su comparación con el valor de tabla. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que todos los coeficientes son simultáneamente 0, es decir, al menos uno es diferente de 0 cuando los otros son 0, ¿ok? Vamos con el modelo 2, vamos a hacer también el análisis individual y el análisis colectivo. Ya hemos definido que iba a ser la t-student, ¿verdad? Aquí la diferencia es que la t-student va a ser a 11 grados de libertad porque tenemos una variable menos, es decir, tenemos 13 observaciones y dos parámetros a estimar. Entonces, con el coeficiente de intercepto, decimos que es alfa sub 0, decimos que es igual a 0 y la hipótesis nula es que es mayor que 0 porque esperaríamos que la inversión siempre tenga un valor positivo, ¿verdad? Esto nos va a vamos a tener que realizar el cálculo. Decimos que el alfa entre su error estándar nos va a dar igual menos 2.68, nos da un valor negativo. Entonces, como el valor de la t-student de 11 grados de libertad para la hipótesis alternativa que tenemos es de 1.79, podemos rechazar la hipótesis nula porque no es igual a 0, pero no podemos aceptar la alternativa ya que no tenemos evidencia de que sea mayor que 0. O sea, obtuvimos evidencia de que es menor que 0, pero ese signo no es el esperado, ¿verdad? Vamos con el coeficiente de la pendiente alfa 1, que era el de las ventas, ¿verdad? Entonces decimos que, bueno, si la hipótesis nula es que alfa 1 es igual a 0, la alternativa es que es mayor que 0 porque esperamos que las ventas aumenten los fondos disponibles para la inversión.
realizamos el cálculo, ¿no? Tomando el coeficiente de los errores estándar, nos da 3.05, y como decíamos que para 11 grados de libertad el valor de tabla es 1.79, podemos repasar la hipótesis nula y aceptar la alternativa, ya que sí tenemos evidencia estadística de que es mayor que 0. Y volviendo sobre la significancia conjunta de este modelo, también tenemos que vamos a usar la prueba F de Snedeker, pero vamos a tener 2 y 11 grados de libertad, ¿verdad? Y lo que vamos a tener es que el valor, perdón, acá es 1 grado de libertad, ¿verdad? Eso nada más que no se corrigió. Y la hipótesis nula es que el coeficiente dependiente del intercepto son simultáneamente 0, y la alternativa es que al menos uno no es 0 cuando el otro es 0. Y tenemos que en la salida el valor f es de 2, ¿verdad? 2.27, el muestral, ya nos está dando la tabla, y el valor de la tabla es 2.86, y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula de que todos sean simultáneamente 0. Es decir, en este sentido, ambos modelos tienen una significancia f estadísticamente significativa, y los coeficientes también, con excepción de la pendiente, que tiene un valor que no es el esperado, ¿ok? Esa es la pregunta, la parte A de la pregunta. Luego nos dice la parte B: existe evidencia estadística de que la variable utilidades x2 hace un aporte marginal al modelo. Y ahí, ¿verdad? Tenemos que la sugerencia es que realizáramos un tipo de prueba estadístico basado con ALANOVA, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la información que viene en las salidas para realizar esta prueba estadística, en la que vamos a ver si el aporte marginal ¿verdad? Analizando la varianza, haciendo una ANOVA con base en el R cuadrado de cada uno de los modelos. La hipótesis nula, ¿verdad? La formulo de varias maneras para que quede claro, digamos, qué es lo que significa, ¿verdad? En el fondo, la hipótesis no suma oficial. El punto del quiz decía, bueno, para corregir la heterocedasticidad se ha optado por realizar una estimación log-log del modelo, es decir, el logaritmo de la inversión es igual a la constante más el logaritmo de las ventas más el logaritmo de las utilidades, y se obtiene la siguiente salida. Entonces, esta salida, ¿verdad? Tenemos la inversión, tenemos las utilidades, tenemos además el valor P, ¿no? de la regresión, y los valores estadísticos tanto el Durbin-Watson que hemos visto, el R ajustado, el R cuadrado, así como el F y su valor estadístico. Entonces la pregunta es que compare las tres salidas, de acuerdo con los criterios disponibles en las tablas, seleccione un modelo específico y cuáles criterios justifican su selección. Ya podemos decir, sin entrar demasiado a nuevos detalles, ¿no?, que en este modelo tenemos, está probado que la variable utilidades es significativa, mejora el modelo,
Y por lo tanto podríamos decir que vamos a descartar el modelo con una única variable de ventas porque ya está estadísticamente mostrado que sí es una variable para el modelo. Podríamos aplicar más pruebas, pero también vean que la pregunta es con la información disponible. Y eso es muy importante para que ustedes se conciban, ¿no?, resolviendo este tipo de ejercicios. Lo indispensable es la información disponible. No podemos hacer cosas o saber cosas con más información porque no la tenemos. Entonces, con la información disponible ya podemos descartar el modelo de una variable de ventas porque sabemos que añadir la otra variable sí corrige y sí mejora el modelo. Ahora, ¿qué otros elementos podemos considerar? Porque ahora tendríamos entre dos, entre el modelo lineal, ¿verdad?, y el modelo log-log. Bueno, podemos decir que el R ajustado del modelo log-log es el más alto de las tres regresiones, lo que además, si lo quisiéramos ver desde el punto de vista estadístico, también nos va a generar un valor F más alto. Es decir, que la significancia conjunta de los modelos, de las variables, en el modelo log-log es la más alta, así como el R ajustado. ¿Eso qué quiere decir? Que la bondad de ajuste del modelo sí está mejorando desde el punto de vista de la adición o la transformación con logaritmos para corregir este problema. Además, tenemos otro criterio, y este es muy importante, y es que el estadístico Durbin-Watson es el más próximo a 2 de las tres regresiones. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien podría ser que estábamos tratando de corregir una aparente heterocedasticidad, ¿verdad?, como es tan frecuente el uso de logaritmos para corregir la heterocedasticidad, aquí también estamos encontrando una mejora en un estadístico que nos habla de la autocorrelación, que es lo que les decía que era probable en un modelo de este tipo, empezando porque los datos podrían estar vinculados entre sí, pero principalmente porque, teóricamente hablando, desde el punto de vista económico, podríamos pensar que el que aumentemos la inversión hace 1 o 2 periodos va a mejorar las condiciones para que en el periodo actual tengamos más recursos disponibles para invertir. Entonces es esperable que haya de hecho autocorrelación, ¿no? Entonces es bueno, desde el punto de vista del modelo, esta corrección que hace el Durbin-Watson. Realmente la autocorrelación no tiende a ser tan frecuente en este tipo de modelos de serie de tiempo, de corte transversal, porque realmente no tenemos los periodos anteriores. Pero eso no quiere decir que debamos descartar que por el tipo de datos que estamos utilizando, ¿verdad?, el mecanismo generador de datos, en este caso vinculado con la inversión y con las utilidades y las ventas, tenga componentes de autocorrelación, ¿verdad?, a pesar de que la serie, la base de datos, sea una serie de tiempo, sea un corte transversal. Es decir, que lo que podríamos pensar es que además esa transformación de logaritmo-logaritmo está corrigiendo un problema que no es tan frecuente en corte transversal, pero que en este caso puede presentarse justamente porque los datos, el tipo de dato, incorpora información de periodos previos, pese a que en este modelo como tal no tenemos la información de esos modelos previos. Entonces es una corrección que se está haciendo para un tema, pero que está arreglando otro, lo cual es muy bueno desde el punto de vista estadístico, matemático y econométrico, ¿verdad?, porque realmente estamos corrigiendo el modelo en muchos aspectos, ¿no? Entonces esa sería la solución del quiz. Vamos a tenerla ahí para que ustedes puedan repasarla, estudiarla y prepararse mejor para el examen final.